capítulo 7, que vendría a ser tanto como página 35 del libro nuevo, ¿sí? Bueno, algo muy importante que nosotros vamos a establecer ahora es la relación muy clara que existe entre la sanidad y la salvación. Es decir, vamos a ver que son cuestiones que no se pueden separar una de la otra. El libro habla de correlación. Correlación es un término que se utiliza mucho en la investigación y lo que quiere decir es que una cosa tiene relación con la otra. Cuando yo establezco una correlación entre dos cuestiones, quiere decir que una tiene que ver con la otra y las dos es como que van juntas, como en paralelo, pero van juntas, no se puede separar una de la otra. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos establecer y que queremos, digamos, que nos quede claro a nosotros como hijos de Dios y como gente que cada vez está conociendo más del Señor y está aprendiendo más del Señor, es que así como nosotros decimos y decíamos la clase pasada, que en el hombre hay espíritu, hay alma y hay cuerpo, y que los tres están interrelacionados y que uno tiene relación con el otro y tiene influencia sobre el otro, como hablábamos recién, que la hermana oraba por mi cabeza, y sí, porque yo pienso demasiado. Entonces cuando uno piensa, ¿qué es lo que hace? Y eh, empieza a pensar cosas que no tiene que pensar, o se pone nervioso, o no se siente bien. Porque hay una correlación entre las distintas partes que nos forman a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros habíamos dicho en la doctrina de salvación que cuando nosotros hablamos de la palabra expiación, que era una palabra que aparecía mucho en el Antiguo Testamento y que también encontramos en el libro de Hebreos, nosotros decíamos que expiación significa cubrir. ¿M? Es decir, cuando una persona ofrecía sacrificios, lo que hacía era cubrirse para que la ira de Dios no cayera sobre él, sobre la persona, porque había cometido ciertos pecados, ¿no? Entonces, esta es una palabra que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento, no estamos solamente hablando de cubrir, sino de qué otra cosa estamos hablando. de remisión de los Sí, pecados. sí, pero díganme qué es remisión. ¿Qué significa Remisión. eso? Remisión. Sustituir. Claro, que desaparecen por completo porque Claro, alguien toma nuestro lugar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo que antes era algo que había que repetir y repetir. Yo trataba, me está tocando leer ahora toda la parte del tabernáculo en mis devocionales diarios, y yo decía, qué lío tener que preparar todas esas cosas todo el tiempo, o cada vez que había que ofrecer un sacrificio, o preparar el tabernáculo y ordenar todas las cosas, desarmarlas para seguir caminando en el desierto. Pero la realidad es que eso ahora no es necesario porque Jesús ya pagó el precio por cada uno de nosotros en lo que tiene que ver con nuestros pecados. Pero cuando nosotros empezamos a ahondar un poquitito más en lo que las escrituras hablan, lo que podemos leer, y ahora lo vamos a analizar un poco en Isaías, nos encontramos que no solamente
habla de la salvación del alma de la persona, sino que al mismo tiempo está hablando acerca de la sanidad de esa persona. Lo que nos hace pensar entonces que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, también de manera correlacional, también hay sanidad para cada uno de nuestros cuerpos. Ahora, ¿por qué es que la sanidad es tan importante? ¿Y porque yo me siento mejor? No, porque recuerden ustedes, ¿cuándo entró la enfermedad al mundo? En el pecado. Por el Cuando pecado. pecó Adán y Eva en Exactamente, la caída. entró con el pecado. Entonces, entra el pecado y entra también la enfermedad, una forma, una consecuencia del pecado del primer hombre que nos afecta a cada uno de nosotros, ya que somos parientes de Adán y Eva. Ahora, cuando nosotros somos sanos, nosotros no somos sanos simplemente para que nuestro cuerpo reciba sanidad, sino que nosotros en realidad somos sanos para verdaderamente mostrar en todo su esplendor, en toda su magnificencia, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección. ¿Y se acuerdan lo que dijimos? Nosotros hablamos de la victoria de Cristo, la resurrección y ¿qué más dijimos que era importante? ¿Se La acuerdan? ascensión. La ascensión, ¿se acuerdan? Entonces, debido a esas tres cosas, es que nosotros tenemos victoria y tenemos una victoria en una amplitud de diferentes cuestiones que tienen que ver con cada una de nuestras vidas. Es decir, y eso es lo que tenemos que entender, es decir, la sanidad de nuestro cuerpo no termina cuando recibimos la sanidad, sino que tiene que ver con esa mejora que también va a ocurrir en nuestra alma y nuestro espíritu cuando nosotros nos sintamos mejor y cuando nosotros sintamos que Dios está haciendo una obra en una parte de nosotros que está un poco, que necesita un poco de recauchutaje, como para usar algún término. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esto será del Nuevo Testamento nada más. Ajá, la verdad es que no. Cuando uno empieza a leer la Biblia con otros ojos, y esto es lo que tratamos de hacer cuando estudiamos doctrina, es decir, cuando uno estudia la Biblia o lee la Biblia, a veces uno lee algunas porciones de las escrituras y las pasa porque o se queda con una parte o se queda con otra, pero lo que vamos a hacer ahora es buscar algunos textos bíblicos donde nosotros vamos a ver esa correlación entre salvación y sanidad que también estaban presentes en el Antiguo Testamento. Salmo 103, versículos 2 y 3. A ver, ¿quién los puede leer? Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Gracias. Como pueden ver ustedes ahí, estoy tratando de enchufar algo y no puedo. Bueno, como pueden ver ustedes ahí, ¿de qué habla? ¿Por qué bendecimos al Señor? ¿Qué dice ahí? Hay dos cosas. Una, la primera, Perdona nuestras iniquidades. perdona nuestros pecados, ¿sí? Y la segunda parte, Sana todas nuestras dolencias. sana Sana. todas nuestras dolencias. Fíjense qué interesante. Pone ambas cosas en la misma categoría. ¿Se dan cuenta de esa correlación que nosotros estamos hablando? Sana, o mejor dicho,
nos provee salvación, pero también nos está proveyendo sanidad. Fíjense lo que dice Santiago 5:15, este también lo conocen. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense qué interesante, acá la correlación está al revés. Primero habla de la sanidad y después habla del pecado, del perdón de los pecados, con lo cual el orden de los factores, como se dice en matemática, no altera el resultado. Es decir, son las dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Y es el mismo Señor el que hace ambas cosas por igual. ¿Se entiende esto? Porque, porque es muy interesante, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, que es, a ver, para ponerlo mejor. A veces nosotros ponemos énfasis en un aspecto de la obra del Señor y quizás ponemos en otra relevancia otro aspecto. Es decir, claro que para nosotros es importante la salvación. Por supuesto que es importante. Sin la salvación no estaríamos acá. Sin la salvación nuestros pecados no serían perdonados. Sin la salvación nosotros no iríamos al cielo. Pero también tenemos que recordar que junto con la salvación está la sanidad. Y encontramos estas dos cosas en estos dos textos. ¿Qué dice Marcos 16 del 16 al 18? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a las que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Fíjense ustedes qué interesante. Otra vez esta correlación que existe. Salvación y sanidad están disponibles para todos nosotros, en todo tiempo y además en todo lugar. Entonces, habla acerca de la salvación y que como consecuencia de esa salvación también existe esa sanidad para cada uno de nosotros. Ahora, el gran capítulo que muchos de nosotros hemos citado en muchas diferentes ocasiones y que tiene que ver con la salvación y la sanidad, sin mirarlo de esta manera, porque muchas veces lo que hemos hecho es usar este capítulo para las fiestas que se aproximan, que son las Pascuas, ¿no? Es el capítulo de Isaías 53, la gran profecía de Isaías que habla acerca de la salvación, pero también habla acerca de la sanidad. Miren, esto es muy interesante porque muchas veces nosotros en la época, y mismo yo, en la época de las Pascuas, uno lee Isaías 53 y el énfasis lo pone en las llagas de Cristo, lo pone en el sufrimiento de Cristo, en recordar que Cristo fue crucificado, que murió y resucitó al tercer día. Pero fíjense qué interesante lo que se menciona en este caso, y es que también por sus llagas que ocurrió, por esas laceraciones que él pasó, ¿qué le ocurre a las personas? Fuimos sanados. Las personas son sanadas. Entonces, en ese mismo acto de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo, no solamente fue activada la salvación, sino que correlacionalmente también fue activada la sanidad. Y es muy interesante que nosotros veamos
eh, en este capítulo de Isaías algunas de las palabras que se utilizan y ver un poco su significado en el original, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a entender la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes recordarán que en Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo acá es que está usando una palabra en hebreo que es kolé o kolí, ¿sí? Y esta palabra significa enfermedad, y hay otra palabra que se utiliza en hebreo para dolores que es makob, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de estas dos palabras, también tenemos que entender que habla de que Él cargó, por un lado, nuestros pecados, pero por el otro lado también cargó con nuestras enfermedades. Es decir, que la cruz del Calvario fue un lugar a donde ambas necesidades que tenía ese hombre se conjugaron en la cruz para que Jesús nos diera a cada uno de nosotros la salvación, y junto con la salvación también la sanidad. Y esto es algo que para nosotros tiene que ser muy, pero muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros hablamos que Él llevó nuestras enfermedades, en hebreo es la palabra nasa. Y cuando hablamos de cargar nuestros dolores, la palabra que utiliza es sabal. Es decir, no es lo mismo llevar que cargar. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en la cruz fue llevar todo el pecado de la humanidad para que delante del Señor ese sacrificio perfecto pudiese volver a conectar al hombre con Dios, ¿sí? Ahora, cargar significa también llevar como si fuera un castigo o como si fuera una disciplina. ¿Por qué? Porque junto con el pecado del hombre, Él también llevó nuestras enfermedades, producto del pecado del hombre. Es decir, que por un lado tenemos la salvación, por el otro lado tenemos la sanidad, y lo que estamos viendo es que Jesús cargó a ambas por igual, para que de esa manera todo hombre, toda mujer pudiese recibir la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes lo que dice cuando nosotros leemos en Mateo 8, 16 y 17. ¿Qué dice Mateo 8, 16 y 17? Mateo 8, 16 y 17, ¿qué dice? Sí, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y fíjense ustedes qué interesante esta cuestión de decir que los endemoniados, dice que le trajeron los endemoniados y que él echó fuera esos demonios, es decir, trajo una sanidad espiritual a esas personas, y también dice que sanó a todos los que estaban enfermos en ese grupo. Es decir, ambas cosas ocurrieron, y fíjense ustedes qué interesante que Mateo citara a Isaías 53 para hablar
justamente de este tema cuando Jesús estuvo frente a estos demonios. Bien, son 21:09, 21:14 volvemos. 5 minutos para levantarnos y despejarnos un poquitito, que hace rato que estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. Bien, entonces, estábamos hablando de esta correlación que encontramos específicamente y estamos analizando a Isaías capítulo 53. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que cuando nosotros nos hacen la descripción del sufrimiento que padeció el Señor, de la corona de espinas, de caminar, del escarnio, de las escupidas, de la lanza que atravesó su costado, de todos los sufrimientos que tuvo mismo en la cruz cuando fue crucificado. El propósito de la muerte de Cristo fue traer perdón, pero también sanidad. Perdón y sanidad. Perdón y sanidad. Eso es lo que el Señor quería hacer por nosotros. Y dice, Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Punto. ¿Y qué dice después? Por sus llagas han sido ustedes curados. Punto. Eso es lo que dijo Pedro. Entonces, fíjense ustedes que ambas cosas están en la misma categoría, en el mismo nivel, están a la misma altura. ¿Están entendiendo esto? Y esta forma de ver la salvación y la sanidad, cómo están ligadas una a la otra. Fíjense ustedes que cuando nosotros pensamos en la Pascua y pensamos en el Antiguo Testamento, ellos, ¿cuándo celebraron la Pascua? Por primera vez. ¿Se acuerdan? En Egipto, ¿no? Desde la salida de Egipto. Prueba a haber sido Exactamente. liberado de Egipto. Bien, bien. Justamente antes de salir en Egipto, todas las respuestas que me están diciendo son correctas. Entonces, ellos tenían que matar un cordero sin mancha, había que comerlo todo, había que poner la sangre sobre el dintel de la casa para que el ángel de la muerte no pasara. El cordero había que comerlo todo. ¿Por qué? Porque ellos iban a iniciar un viaje, que iba a ser un viaje muy largo, y ellos necesitaban estar fortalecidos para ese viaje, porque ninguno de ellos jamás en su vida había pasado por una situación similar. Siempre habían vivido como esclavos. Y ahora, a partir de ese momento, su vida iba a cambiar radicalmente. Ahora, cuando nosotros en el Nuevo Testamento pensamos en la Pascua, lo que nosotros estamos haciendo es reconocer que en el Cordero de Dios, Jesús, que fue el Cordero que entregó su vida por cada uno de nosotros, nosotros lo aceptamos a Él como su Salvador, y fíjense lo que nos pasa a nosotros. Comenzamos a transitar una vida que no conocemos, que es totalmente nueva, pero que sabemos que es mejor que lo que teníamos anteriormente. Así como el pueblo de Israel que salió de la esclavitud. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado, si se quiere. Entonces, cuando nosotros estamos
participando de la Cena del Señor, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Todo lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, estamos recordando que Él murió por nosotros, pero que también Él murió para nuestra salvación, pero que también murió para nuestra sanidad. Por eso, cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, ¿sí? Que dice, en Primera de Corintios 11, no lo vamos a leer todo, pero del 17 al 30, que probablemente algunos de ustedes como pastores o han escuchado a sus pastores hablar de el que come y el que bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿no? Y muchas veces nos quedamos hasta ahí, pero resulta que el versículo no termina ahí, porque ¿qué es lo que dice? Por lo cual, decía, en Corintios había muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, que aquellas personas, y esto lo estaba diciendo Pablo, que no tomaban la cena del Señor entendiendo cabalmente lo que Jesús había hecho por ellos, la consecuencia podía llegar a ser debilidad, enfermedad, y podía ser ese letargo en que probablemente, no nosotros, porque nosotros somos 10 puntos, pero por ahí conocemos a alguno por ahí que anda durmiendo y no anda activo en las cosas del Señor y estudiando su palabra y poniéndola en práctica o poniéndola por obra. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando yo estoy aceptando a Cristo como mi Salvador, estoy entendiendo que Él me da vida eterna, pero que también su deseo es darme a mí la sanidad que yo necesito. Una sanidad que va a venir a cada uno de nosotros de distintas maneras y en distintos aspectos, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, ustedes recuerdan que en la clase pasada yo les había comentado, y está en el libro para que ustedes lo tengan como para referencia en el futuro, que hay evangelios que mencionan la sanidad y entonces aparece solamente una vez en un evangelio. Después tenemos algunas sanidades que aparecen en 2 evangelios y después tenemos sanidades que aparecen en 3 evangelios diferentes. Y lo que decíamos es que en distintos momentos y en distintas circunstancias, y probablemente por distintas razones que tienen que ver con cada uno de los autores y con el prisma con que miraban, porque obviamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran personas totalmente diferentes que vieron a ese mismo Jesús actuando y obrando, pero que cada uno lo vio como desde un punto de vista diferente, ¿no? Que seguramente ustedes recordarán esto de armonía de los evangelios, ¿no? Ahora, ¿por qué es que Jesús sanó? Jesús sanó solamente para que la gente lo endiosara. Jesús solamente sanó a la gente porque le tenía lástima. Bueno, nosotros encontramos en las Escrituras distintas razones por las cuales Jesús sanó. Y también es importante que nosotros ampliemos el espectro de tratar de entender por qué Jesús sanó, porque también tenemos que entender que hay muchas personas que no lo van a entender y que quizás ni siquiera van a aceptar
que Jesús realizó esas sanidades. Entonces tenemos que estar un poco preparados para cualquier respuesta que nos den, para poder animar a esa persona a creer que puede ser sana. Sin lugar a dudas que una de las razones por las cuales Jesús sanó a las personas era para mostrar su poder, para demostrar quién era, el Hijo de Dios que había venido a la tierra, el Mesías. Ahora, aunque él demostró su poder, porque a veces era con una palabra, como dijimos la vez pasada, a la distancia, con un toque, con saliva, de distintas maneras, la realidad es que no solamente Jesús vino a mostrar su poder, sino también para honrar a aquel que le había dado el poder. ¿Se entiende? Entonces, mientras que nosotros podemos quedarnos con este argumento y decir, bueno, Jesús vino a la tierra para mostrar su poder, es mucho más que eso. En realidad, lo que nosotros queremos decir es que Él vino para honrar a su Padre que lo había enviado. Y que lo había enviado con una misión, que la gente comprendiera quién era Jesús, pero más que quién era Jesús, quién era el Padre que lo había enviado, ¿sí? Otras personas argumentan que, bueno, la realidad por la cual Jesús sanó fue para de alguna manera comenzar a predicar el Evangelio, porque si no hubieran ocurrido esas señales, dicen algunos, bueno, la gente no hubiera escuchado el mensaje que había detrás de eso. Ahora, en realidad, nosotros no podemos decir eso porque en varias ocasiones, cuando Jesús realizó la sanidad, le dijo a las personas que eran sanas que no contaran nada de lo que había ocurrido. Es decir, que la sanidad en realidad era para esa persona, para restablecer a esa persona, para darle plenitud a esa persona, pero no necesariamente nadie más debía enterarse. Con lo cual, pensar que la señal del milagro, reducirla a decir que, bueno, que eso permite que el Evangelio sea predicado, no vamos a decir que está mal, porque ha ocurrido algunas veces, pero no es la única razón. Es decir, no tenemos que reducirlo solamente a esto, sino que lo que tenemos que tratar de entender que va más allá de eso. Dios quiere realizar milagros de sanidad, pero también quiere realizar esos milagros de salvación en cada una de las personas, pero no solamente para que el Evangelio sea predicado, sino que es como un complemento de eso. Hay otros que dicen, bueno, Jesús tenía que realizar sanidad, quiero decir, porque si no, ¿cómo iba a probar que era el Hijo de Dios? Y entonces acá tenemos un argumento que él le dio a los escribas que es contundente contra este pensamiento, que él tenía que probar quién era, que está en Mateo 9 del 5 al 6. Si alguien puede leerlo. Tus pecados te son, él les dijo, porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Impresionante, impresionante lo que dijo Jesús, porque él se enfrenta a los escribas y les dice, bueno, pero en realidad, ¿qué es más importante? ¿Perdonar los pecados o que la persona reciba sanidad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Miren, perdonándome la expresión, les voy a tapar la boca. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
para que sepan, les dijo, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar a los pecados. Se dio vuelta, miró al paralítico y ¿qué le dijo? Levántate, toma la camilla y andate a tu casa. Para demostrar que una cosa no era más importante que la otra, pero que frente a la necedad, frente a la falta de visión de estas personas y a la negación de quién era Jesús, bueno, hizo algo para demostrarles quién era él, pero no para probar que él era el Hijo de Dios, simplemente para para decirles a ellos que así como le había perdonado los pecados, así también él sanaba sus cuerpos. Y también dice, por ejemplo, en Mateo 11, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y fíjense ustedes que aunque él sanó a muchas personas, en realidad cuando uno en ese momento hace un raconto de la cantidad de gente que lo siguió, en realidad no fue tanta, porque fue mucha más gente la que fue sanada de la que realmente siguió a Jesús en ese primer tiempo. Entonces, entender que este argumento que nos dice a nosotros que él debía probar su deidad a través de la sanidad es erróneo, porque Jesús fue y es y será el Hijo de Dios por siempre y para siempre. Es un agregado, una bendición más para cada uno de nosotros que esté la sanidad sobre cada uno de nosotros. Ahora, fíjense ustedes que hay otra razón por la cual, esto sí, Jesús sanó a los enfermos. Y es justamente para probar las Escrituras. Nosotros lo acabamos de leer a este versículo, ¿sí? Dice en Mateo 8, 16 y 17, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por en medio del profeta Isaías, quien dijo, él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. También Jesús sanó a las personas para revelar cuál era su voluntad para con esa persona, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Marcos del 3, capítulo 3, del 1 al 5? ¿Qué dice? Marcos 3, del 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Muy interesante este texto, porque estaban esperando que él hiciera algo para criticarlo, algo que no tenía que hacer porque iba a ir en contra de la ley. ¿Pero qué es superior, la ley o la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios, ¿no es cierto? Espero voluntad que de todos Dios. digan la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Y en ese momento, sanarlo, que esa persona recibiera la sanidad que necesitaba. Y Jesús se dio cuenta que estas personas que estaban tratando de buscar el momento de poder acusarlo y de poder pescarlo con las manos en la masa, eran personas que tenían sus corazones endurecidos, que estaban alejados del espíritu de la ley y estaban más mirando si se cumplía a rajatabla con los detalles exteriores, sin tener o sin experimentar esa misericordia o ese dolor por el dolor que sufrían otras personas, ¿no? Eh, También nosotros encontramos muchas ocasiones en las cuales Jesús sanó porque tuvo compasión. ¿M? Y en muchas ocasiones nosotros leemos porque Jesús tuvo compasión de ellos. Es decir, que es, es como que Él se puso en el lugar del otro, tuvo empatía para con ellos y se dio cuenta que como estaban no podían seguir, ¿no? El endemoniado gadareno, los dos ciegos, a un leproso, a grandes multitudes también. Y esto también eh, nos inspira a nosotros porque nos hace ver que Jesús tanto quiere salvar como sanar, tanto quiso salvar como sanar. ¿M? Y entonces eso es lo que nos tiene que mover a nosotros también y nos tiene que inspirar para que nosotros entendamos que así como Dios ha querido nuestra salvación, también quiere nuestra sanidad. Y es la voluntad del Señor que cada uno de nosotros podamos experimentar eh, su sanidad en cada uno de nuestros cuerpos, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús sana también? A veces no por la fe de la persona que está pasando por esa necesidad, sino muchas veces nosotros escuchamos por la fe de ellos, por la fe de otros. ¿M? Entonces, por la fe de otros, Él se admira y también ejerce esa sanidad. Y fíjense ustedes que hay muchos ejemplos acerca de esto. El siervo del centurión, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Eh, Señor, yo soy una persona en autoridad y yo sé lo que vos podés hacer. Yo tengo fe que vos lo podés hacer. Y entonces Jesús, ¿qué le contesta? Ve, y como creíste, te será hecho. Y dice que su siervo fue sanado en ese momento. ¿Mm? Los cuatro amigos que tenían fe del paralítico que fue descendido por el techo de esa casa. ¿M? No nos dice nada el paralítico, salvo que él después levantó su litera y se fue para su casa porque recibió sanidad, ¿no? Eh, También otro caso, la mujer cananea, que tuvo fe que la hija sería sana. Y que el mismo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, le dijo, sea hecho contigo como quieres. Y dicen las escrituras que la hija fue sana a partir de esa cosa, ¿no? Ahora, también ocurren sanidades por la fe de la persona que está pasando por ese momento de la enfermedad. La mujer que sufría del flujo de sangre. Si tan Justamente, solo, si tan, justamente iba a decir ah, ese testimonio. si tan solo pudiese tocar el borde de su manto. Es decir, ni siquiera estaba pensando en conversar con Jesús, sino si tan solo pudiese tocar el borde de su manto.
Y esto me lleva en este momento, ya que estamos diciendo esto, a algo muy importante. ¿Quién sana? Dios. ¿No es verdad? Jesús, el Señor, nos sana. Ahora, ¿no es verdad que a veces hasta nosotros mismos hemos sido culpables, que como hemos visto que hay algunas personas que tienen dones de sanidades, sí o sí queremos que X o Y ore por nosotros porque ellos nos pueden sanar, aunque no lo pensemos racionalmente, pero por un segundo, ¿no nos ha pasado que a veces tenemos esa lógica y que queremos que solamente una persona ore por nosotros porque queremos que esa persona ore porque sabemos que si esa persona ora vamos a recibir la sanidad? Y en Sí, pero ahí realidad, ponemos la fe en el hombre. ah, porque en realidad, ¿quién es el que da? ¿Quién es el que otorga la sanidad a cada uno de nosotros? Jesús. Es Jesús, no somos nosotros. Nosotros somos vasos en sus manos, somos la extensión de la presencia del Señor en medio de un mundo de terrible oscuridad. Ni pensemos, ni se nos ocurra pensar que tenemos alguna habilidad especial que hace que nosotros seamos únicos y superiores a otros, pero tengamos la suficiente humildad para saber que Dios puede usarnos en diferentes capacidades para bendecir a otras personas que necesitan un toque del Señor. ¿Mm? Pero recordemos esto, porque es importante. No son las personas, es el Señor el que hace la obra. No importa quién ora por vos. Lo importante es que vos creas y tengas fe en la obra que el Señor va a hacer en vos. ¿Amén? ¿Sí? Muy importante, ¿eh? Muy Amén. importante que no pensemos en otra cosa. ¿Mm? Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Siempre, nosotros leemos acerca de Jesús que siempre tuvo compasión por las multitudes, por personas, por individuos. ¿Qué nos hace pensar que esa misma compasión que Él tuvo por las personas cuando Él estuvo acá en la tierra, no la va a tener para cada uno de nosotros? Si Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿por qué no pensar que esa misma compasión que Él tuvo para aquellos de los cuales nosotros leemos en las Escrituras, no lo va a tener para nosotros también? ¿No les parece? Así es. Bien, ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que buscar la sanidad divina? ¿Por qué es que nosotros tenemos que hacerlo? Porque muchas veces, bueno, nos podemos quedar bien cómodos y decir, bueno, tengo un aguijón en la carne y entonces, por lo tanto, si lo tuvo Pablo, también lo tengo que tener yo. Y estamos, y nos quedamos como cómodos en esa postura sin pensar en estas otras cuestiones que quiero compartir con ustedes, que me parecen importantes y que me han tocado de una manera muy pero muy especial. ¿Por qué es que debemos buscar la sanidad? Y porque nosotros ya estudiamos en el Antiguo Testamento que uno de los nombres de Dios es ¿qué? Jehová Rafa, Rafa. Rafa. Si es Jehová Rafa, Dios es mi sanador. No es mi sanador en algunas ocasiones para algunas personas. Es para mí
también, es para usted también. Y es algo a lo cual nosotros debemos aferrarnos. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros no podemos recibir la sanidad tal como lo recibieron otros en otro momento? Y esas son cosas en las cuales nosotros también tenemos que pensar en estos tiempos. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos pensar que esa sanidad es para nosotros? Bueno, ya lo dijimos, porque Dios es Dios Rafa, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, porque Jesús nos dice Isaías 53, que Él murió por nuestros pecados y sanó todas nuestras dolencias. También porque en medio de la sanidad de la enfermedad hay bendición espiritual. Y ya hemos hablado acerca de esto, pero hay que recordarlo. Cuando una persona recibe sanidad, un gran peso es quitado de su cuerpo. Uno no se da cuenta de el peso que tiene cualquier enfermedad, lo que fuere. No sé, una tortícolis, un esguince, algunos casos tan complejos y complicados como puede ser el cáncer, como puede ser una indigestión, lo que fuere, no importa lo que fuere. Pero cuando uno se siente mejor, hasta el semblante le cambia, porque uno siente el alivio de no tener que estar todo el tiempo recordando lo que está pasando en su cuerpo, sintiendo el peso y la carga que implica no poder hacer ciertas cosas que uno quisiera hacer. Y también muchas pavadas que uno piensa cuando uno está enfermo. Muchas pavadas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, entender que cuando Dios trae sanidad a nuestros cuerpos es una bendición espiritual. ¿Por qué? Por la correlación de la que hablábamos al principio de la clase. Salvación y sanidad van de la mano, deberían ir de la mano. Nosotros deberíamos entender que eso es así. Y esa bendición espiritual va a traer algo especial en nosotros. Santiago 5:15, ¿qué dice? La oración de fe sanará al enfermo. ¿Y qué le va a pasar al enfermo? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Lo va A sanar, ¿Perdón? a levantar. A levantar. Cantar. Lo va a levantar. Porque uno se siente mejor, el alivio que uno siente cuando se siente mejor, después de algún tiempo que no lo ha sido, como decíamos recién. Y ese resultado espiritual afecta todo lo que somos, absolutamente todo lo que somos. Entonces, es importante saber que la sanidad del cuerpo también trae bendición espiritual. También la sanidad glorifica a Dios. Por supuesto que glorifica a Dios. Cada vez que nosotros oramos por alguien y esa persona recibe sanidad, lo que nosotros tenemos que entender es que muchos están siendo bendecidos. Aquel que oró, aquel que recibió la oración y que recibió la sanidad, qué sé yo, uno piensa en algunos casos como la resurrección, o piensa en el caso de la mujer que estuvo encorvada durante 18 años. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto a una persona que esté muy encorvada por problemas en la columna. Pero es muy triste ver la manera en que caminan, la manera en que ven al mundo, porque lo ven desde una postura que en algunos casos yo he visto personas hasta que casi están en un ángulo de 90 grados. Y ver que esa persona reciba la sanidad y que a raíz de esto glorifique al Señor, es algo que edifica a muchos, ¿sí?
el dar gloria a Dios, el darle la gloria a quien le pertenece la gloria, y también para que otros vean al Dios a quien nosotros servimos y cómo nosotros le adoramos y le bendecimos, ¿no? Cuando Lázaro fue resucitado, nos dice la Biblia que muchos se acercaron y supieron acerca de esto y que glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho en medio de ellos. Y seguramente que si ustedes han visto sanidades, si hemos visto sanidades, nuestra primera reacción, por supuesto, además de la alegría, es darle la gloria a quien le pertenece la gloria, porque no es nuestra, sino que la gloria es para el Señor y exaltamos su nombre por sobre todas las cosas. Bien, ¿cómo ocurre la sanidad? Bueno. No siempre como nosotros queremos, o como nos gustaría, o como lo imaginamos, ¿no? Porque uno a veces, por distintas razones, se imagina que Dios va a hacer ciertas cosas de determinada manera. Y la realidad es que nosotros no deberíamos ni simplificar los métodos de sanidad que utiliza el Señor, ni tampoco de convertirlos como en estereotipos, como en formas que siempre se hace de esa manera y no hay otra manera en que esto pueda terminar de ocurrir. Ahora, puede ocurrir de diferentes formas y eso va a depender de muchos factores. En primer lugar, que uno ore por uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado para que el Señor sane nuestros cuerpos y recibimos sanidad? ¿No es cierto? ¿Qué decía Santiago en el capítulo 5? ¿Hay alguno que está afligido entre ustedes? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Que ore, dice. Que ore. Tenemos que orar, tenemos que nosotros orar, obviamente con fe, creyendo que Dios va a hacer esa obra porque es para nosotros. Nosotros ya sabemos que es para nosotros ahora. Entonces, tenemos que orar con esa fe que así como somos salvos, también vamos a ser sanos. Pero también tenemos que hacer lo mismo que nosotros hicimos la clase pasada, orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. También. Para que la gloria del Señor se manifieste en medio de su pueblo y para que nosotros comencemos a madurar de distintas maneras delante de su presencia. Para hablar, para decir una palabra, para animarnos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que no estamos muy seguros si eso sí no es, pero queremos hacerlo de igual manera, porque también queremos saber si realmente Dios nos está usando de esta manera. Pero también puede ocurrir, como dice Santiago también, que hay que llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Aquellas personas más experimentadas. Cuando habla de ancianos de la iglesia, ustedes ya van a estudiar en algunos meses acerca de quiénes eran los ancianos, ¿no? No somos las personas mayores dentro del grupo, no necesariamente, sino que somos personas de experiencia, personas que han tenido un caminar con el Señor, que conocen el trato del Señor, y entonces dice que nosotros podemos llamar a los ancianos de la iglesia. Dice Santiago 5, el mismo Santiago, el mismo capítulo quiero decir, dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados
y oren unos por otros de manera que sean sanados. ¡Wow! ¿Lo leo de vuelta? Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por lo tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y muchas veces nos quedamos con esa parte, la última parte del versículo. Es la voluntad de Dios que seamos sanados. Pero es la voluntad de Dios también que nuestra vida esté ordenada en todos los aspectos posibles en que nuestra vida tenga que ser ordenada. Fíjense acá que en Santiago está al revés, es como que, bueno, está algún enfermo, oren por él. Y una vez que oran por él, bueno, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero después redobla la apuesta el apóstol y les dice, bueno, pero también confiésense los pecados unos a otros. Sean lo suficientemente fuertes y valientes y sinceros unos con otros para reconocer las cosas equivocadas que han hecho, y entonces de esa manera dice que van a ser sanados, sanados integralmente, sanados en cuerpo y sanados en espíritu. Entonces, lo que nosotros entendemos acá es que, bueno, los ancianos van a tener que obedecer en ir y hacer esa oración por esa persona que está enferma. Pero también está el elemento de la fe, de esa persona que entiende que en un momento específico de su vida va a tener que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Entonces ahí va a tener fe que el Señor va a obrar a través de la oración de los ancianos de la iglesia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Otra cosa importante. ¿Qué... a ver cómo quiero hacer esta pregunta. ¿Para qué se usa el aceite? Para ungir, ¿Sí? símbolo del Para Espíritu Y, Santo. es un símbolo del Espíritu Santo. bueno, del símbolo del Espíritu Santo, símbolo, bueno, del ungimiento del Señor, pero ¿tiene algún efecto real? Hay que traer Que verifica aceite el de la... cuerpo mortal del No, creyente. aceite no. No, Clara, No, esperen. Clara, ¿qué decías? Que no te escuché. Que verifica el cuerpo mortal del creyente. El símbolo del Decilo de aceite según la vuelta. A ver, decilo de vuelta. Acá dice que el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, quien Sí, verifica el cuerpo mortal del sí, creyente. sí, pero yo les estaba preguntando a ustedes, no lo que dice el libro. No, es el poder de Dios, no es el aceite, es el poder de Dios. Bueno, entonces, Un conector entre la fe del creyente y del que está sanando. Como claro, hizo el Jesús, por aceite, ejemplo, con el barro. claro, es un símbolo, es un símbolo para que nosotros entendamos, nosotros vamos a encontrar el aceite presente desde el Antiguo Testamento como un símbolo de luz, como un símbolo de unción, como un símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también nosotros hemos aprendido que es un símbolo del Espíritu Santo, pero el aceite en sí mismo no hace nada. Es la fe en Jesús la que hace, porque es Jesús quien hace la obra, es el Señor que hace la obra. El ungimiento con el aceite es algo simbólico, porque es algo que, bueno, se hacía desde tiempos inmemoriales. Ahora, eh, hay muchas personas que, bueno, no, bueno, el aceite o tiene que ser de oliva, o tiene que ser de, no sé, de las aceitunas de no sé dónde, o venir de determinado lugar, o de la primera prensa, o lo que fuere. Y la realidad es que el aceite es simplemente un símbolo, no tiene ningún valor,
no tiene ningún poder, porque el poder viene desde el mismo trono de Dios para cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Lo pudieron entender? ¿Sí? Amén. Pastora. ¿Sí? Sí. ¿Quién me pregunta? No, dije sí, lo entendí. Ah, bueno. Acuérdense que soy Flo, por favor. Soy Flo. Gracias. Entonces, después viene otra cosa. Y con esto termino. La imposición de manos. La imposición de manos, mis queridos hermanos, imponer manos significa simplemente entender que nosotros estamos tocando a la persona porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. No es zarandear, no es zarandear, no es tirar al piso, no es tirar al piso, no es hacer ninguna cosa rara, es simplemente porque nosotros lo leemos en las escrituras y habla de imponer manos sobre la persona para que esa persona reciba sanidad. ¿De quién? De mí. ¿De mi imposición de manos? ¿De mi unción con aceite? No. Todo viene de parte del Señor. Es simplemente un símbolo para que de alguna manera el recipiente de esa sanidad pueda de alguna manera experimentar su poder y entender cómo funciona el Señor y cómo funciona la vida cristiana. Es decir, no es que Dios viene como un rayo y viene y toca a las personas, sino que Dios usa a la iglesia para tocar a otros. Y la iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la extensión de Cristo. Entonces, como Comenta. somos la extensión de Cristo, nosotros simplemente extendemos la sanidad hacia las personas que están a nuestro alrededor.